Bueno, gente, para dar continuidad con lo que estuvimos viendo en la clase anterior de reactividad ácido-base, acuérdense o tengan presente que lo que vimos anteriormente fue un repaso de conceptos básicos de termodinámica que nos van a dar principios sobre todo de dónde está el posicionamiento de un equilibrio y si un proceso va a ser o no espontáneo. Eh, Nosotros ahora vamos a avanzar sobre considerar la reactividad ácido-base de un punto de vista inorgánico. Entonces, para ir hacia ello, primero lo que vamos a hacer es un análisis de la evolución de la definición de lo que es un ácido y de lo que es una base, y así nosotros podemos encontrarnos con tres situaciones. Uno es haciendo referencia al sabor, si es agrio o tienes sabor a jabón. Si es agrio, decimos que va a ser un ácido. Si tienes, digamos, si es algo jabonoso, es una base. También tenemos la consideración de la primera definición, pero apuntado a un sistema acuoso que lo dio Arrhenius, que todo ácido es aquel productor de protones en un medio acuoso, y una base es todo aquello que genere oxidrilos en el medio. Obviamente que esa definición por ahí es solamente en medio acuoso y no consideraba a todas las especies que pueden tener ese comportamiento, y con el avance del tiempo surgió una teoría, la de Bronsted-Lowry, que habla netamente de la transferencia de protones, ¿sí? Y un poco más acá, una definición un poco más abarcativa que considera tanto lo que manifestó Arrhenius como lo que dice Bronsted-Lowry, que es la definición de ácidos y bases de Lewis. Y en este caso, lo que hace referencia es a la interacción entre aceptores y donadores de electrones, puntualmente, que después de alguna manera van a estar relacionados con los que tienen la posibilidad, esas especies que de alguna manera tienen posibilidad de aceptar o de alguna manera aceptar protones, o también de donarlos, si se quiere decir, ¿sí? A consecuencia, digamos, de si hay disponibilidad o no de electrones, y esta disponibilidad de aceptar o no o de donar electrones también de alguna manera involucra el concepto que tenemos de transferencia de protones o de producción de hidrógeno, producción de oxidrilos a consecuencia. Entonces, de alguna manera digamos, la teoría de Lewis o la definición de Lewis es abarcativa con respecto a los conceptos anteriores. En el caso de la teoría de Bronsted-Lowry, que es a donde nosotros nos vamos a abocar un poquito más, y después la teoría de Lewis, de alguna manera fue formulada independientemente por dos autores allá hacia el 1923. Fíjense que se hicieron independientemente, y después, en ese tiempo no había internet, no había redes sociales, se dieron cuenta de que estaban hablando de lo mismo, estaban haciendo la misma definición, y por eso surge el nombre dual, o la teoría lleva el nombre de los dos autores correspondientes. Y de alguna manera define el ácido como aquella sustancia que tiene tendencia a ceder protones, como por ejemplo el ácido clorhídrico, que lo puede hacer, puede ceder esos protones se los cede al medio, que en este caso es agua. En este caso el agua se protona, si se quiere decir, y se va a generar el ion hidronio y el cloruro correspondiente que se libera. Pero también tenemos la posibilidad de pensar en sustancias que tienen tendencia a aceptar protones, y eso es justamente lo que se va a considerar como base, como podría llegar a ser el carbonato. El carbonato puede aceptar un protón proveniente del agua, de esa manera genera el ion bicarbonato y la liberación de oxidrilos correspondientemente. Entonces, fíjense que esto es más abarcativo. ¿Por qué? Porque considerando este concepto de transferencia o aceptación de protones, eh, uno que puede estar considerando de alguna manera, bueno, que también incluye a la teoría de Arrhenius. En Arrhenius hablaba de la liberación de protones o la liberación de oxidrilos. O sea, fíjense en cómo esta teoría es abarcativa con respecto a la anterior. Siempre que nosotros vamos a tener un ácido o una base que va a tener algún proceso, digamos, de liberación de protones, de aceptación de protones, lo que se va a estar generando es lo que se conoce, o lo que tenemos que considerar, es lo que ustedes han visto como el parácido base conjugado.
Entonces, si ustedes se fijan, cuando tenemos un ácido y libera el protón, la especie que va a quedar remanente después de la liberación de ese protón es lo que nosotros llamamos como base conjugada. Ahora esa base conjugada, cuando recepte un protón, va a estar puede generar el ácido del cual proviene. Lo mismo tenemos la posibilidad de que una base, cuando acepte un protón, genere el ácido conjugado, el cual podrá revertirse, digamos, podrá regenerar de nuevo la base si de alguna manera pierde o cede ese protón. Esto es la base, esto es el ácido conjugado. Algunos ejemplos, en el caso de disociaciones de un ácido, ahí tenemos que veíamos anteriormente el ácido clorhídrico como ejemplo y también tenemos el ácido acético. En los dos casos, cuando libera el protón, la especie que se genera va a ser la base conjugada. Pero en este caso el agua, al estar aceptando el protón, esto lo que va a hacer es la base y el hidrógeno va a ser el ácido conjugado correspondiente. Si ustedes se fijan, acá podemos estar planteando una disociación completa del ácido clorhídrico, por lo tanto vamos a estar ante la presencia de lo que nosotros conocemos en un medio acuoso como un ácido fuerte, donde la constante ácida es mucho mayor aún. Y por eso estamos indicando una sola flecha que nos está indicando justamente la deprotonación completa de esta especie. En el caso del ácido acético, de nuevo, la liberación cuando se cede este protón, se nos está generando la base conjugada correspondiente. La especie que va a aceptar el protón va a ser el agua, por lo tanto se comporta como base, y el hidrógeno correspondiente se comporta como ácido conjugado. Si ustedes se fijan, en esta situación, nosotros no tenemos una disociación completa, sino que tenemos un ácido que conocemos como débil, por lo tanto, para esta situación planteamos una situación de equilibrio. Cuando planteamos esta situación de equilibrio, al mismo le podemos asignar una constante ácida en medio acuoso. Lo mismo tenemos en el caso de una disociación de una base. Fíjense que en este caso tenemos el amoníaco. El amoníaco tiene la posibilidad de aceptar un protón, por lo tanto va a ser la base, y al aceptar ese protón, la especie que se genera es lo que vamos a conocer como ácido conjugado. Y ahora en este caso el agua, al ser la que cede el protón, de alguna manera es el ácido, y la especie que se está generando es la base conjugada, que en este caso es el hidróxido. Entonces, ¿qué podemos llegar a decir aparte de poder hacer la identificación del ácido y la base conjugada, o de la base y su correspondiente ácido conjugado? Es que el agua tiene un comportamiento anfotérico. Cuando decimos que tiene un comportamiento anfotérico, ¿por qué decimos que tiene un comportamiento anfotérico? Porque de alguna manera puede actuar o puede reaccionar como ácido o como base. Fíjense en que en este caso actúa como base y en este caso actúa como ácido. Y también se dice que es una sustancia anfitrópica. ¿Qué significa que algo sea anfiprótica? Viene de protón, de afinidad por los protones. Ahí viene el nombre. Eso significa cuando tiene tendencia a donar o aceptar protones. Fíjense que en este caso está aceptando protones y en este caso está cediendo protones. Por lo tanto, se dice que es una sustancia anfiprótica. Cuando uno dice, bueno, que un ácido es fuerte, una base es débil, en realidad lo que tenemos que hacer o lo que deberemos analizar para tener en cuenta cuáles son las tendencias de fortaleza de esos ácidos y de esa base es considerar las constantes ácidas. Bueno, como le decía recién, una constante ácida mucho mayor a 1 me está indicando que ese ácido es fuerte, y cuando es menor a 1 me está indicando que es un ácido de tipo débil. Lo importante aquí es que cuando uno analiza un ácido fuerte, tenemos que tener en cuenta que su base conjugada va a ser débil. No débil, no va a ser a ver, cuando tenemos un ácido fuerte, tiene que quedar claro que la base no es débil, es marcadamente débil, por lo cual no tiene tendencia a hidrolizar como tal. En cambio, en un ácido débil, la base que se genera es una base generalmente débil que sí tiene posibilidades de hidrolizar como tal. Bueno, el mismo análisis uno puede hacer con respecto a las bases fuertes, con respecto a las bases fuertes y a las bases débiles, pero en este caso haciendo el análisis de las constantes básicas.
Una de las limitantes de la definición de esta teoría, de alguna manera, es que la fuerza va a depender del solvente. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que esté en agua o que esté en un ácido o que esté en una base disuelta, un ácido fuerte o una base débil. Ya vamos a ver que puede llegar a ocurrir esto. Entonces, fíjense que de alguna manera, para que ustedes lo puedan ver, el sentido contrario, a medida que aumente la fuerza de un ácido, en este caso fíjense que vamos desde el amonio hasta el ácido perclórico, en el sentido opuesto es la fuerza de la base conjugada que se está generando. Vamos a hacer una pequeña análisis de los solventes, lo que les decía recién. ¿Por qué? Porque como veíamos anteriormente, las fortalezas que van a tener los ácidos de las bases van a depender del solvente particularmente. Entonces, si uno se fija en esta condición o tiene en cuenta esto, nosotros podemos clasificarlos a los solventes en anfipróticos, en apróticos o también los podemos considerar como básicos. En el caso de los anfipróticos, tienen propiedades tanto ácidas como básicas y experimentan un concepto que es muy importante, que es el concepto de autoionización o autoprotólisis. ¿Qué significa esto? Que una molécula del solvente puede actuar como ácido y otra puede actuar como base, como veríamos anteriormente en el caso del agua. Entonces, en estos casos nosotros podemos hacer el análisis de alguna manera de estos solventes considerando si tienen propiedades similares a la del agua, como podría llegar a ser el caso del agua como tal. También tenemos el metanol, que tiene un proceso de autoprotólisis o autoionización, o que puede llegar a tener propiedades ácidas más fuertes que el agua, como por ejemplo, si el solvente que estamos considerando es ácido acético puro, fíjense que en este caso también tiene la posibilidad de autoionización, y también podemos considerar aquellos que tienen propiedades básicas más fuertes que el agua, como por ejemplo el amoníaco. Nosotros podemos considerar al amoníaco como un solvente, y en este caso va a tener, de alguna manera, ese solvente va a tener propiedades básicas más fuertes que el agua. En el caso de los apróticos también se les llama inertes, no tienen propiedades de tipo ácido-bases, no tienen un protón disponible, o sea que lo puedan ceder, y tampoco tienen tendencia, si se quiere decir, a aceptarlo ni a donar. Típicos ejemplos, por ejemplo, acá tenemos el benceno, el cloroformo, el tetracloruro de carbono, ¿sí? Y también tenemos la posibilidad de tener solventes básicos, como bien dice su nombre, solo van a tener propiedades de tipo básicas y de alguna manera, debido a esa condición, solo pueden aceptar protones. Una característica de los solventes básicos es que de alguna manera tienen par de electrones disponibles donde, a partir de los cuales pueden hacer la aceptación de estos protones. ¿Sí? Como lo vimos anteriormente, una de las especies que nos va a interesar a nosotros como solvente, que es como el solvente universal, es el agua. Y el agua se ha demostrado de alguna manera que presenta una baja conductividad eléctrica. Eso que nos indica de alguna manera de que debe estar disociado, al menos parcialmente disociado en iones. Y sí, esa es una de las características del agua, que sufre un proceso de autoionización o autoprotólisis. Y si ustedes se fijan, acá tenemos de alguna manera el agua está actuando como base, una molécula del solvente está actuando como base y otra está actuando como ácido, y de esa manera se generan el par ácido-base conjugado. Obviamente que esto tiene una constante que ustedes ya la conocen, que está determinada por la concentración de protones por la concentración de oxígeno, que conocemos como K-Water, y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Esto que nos indica de alguna manera que este valor es tan pequeño que realmente cuando uno está ingiriendo agua no está ingiriendo en su mayoría iones, sino que está ingiriendo la molécula como tal, como entidad discreta. Solamente que cierta parte de esas moléculas, muy pequeña parte, pero muy pequeña parte, de alguna manera va a estar ionizada. Si ustedes tienen una situación donde tienen agua pura como tal, la concentración de protones y de oxidrilos, considerando esta K-Water, a 25 grados centígrados es de 1 por 10 a la menos 7 molar. Imagínense que ese número es realmente despreciable si nosotros consideramos que la concentración del agua pura es aproximadamente de 55 molar. O sea, lo que le estoy queriendo decir que de 55 molar a 1 por 10 a la menos 7 molar, que serían los iones
que tenemos presente, de alguna manera la cantidad de iones que están como tal es despreciable con respecto al agua como molécula. Lo que sí de alguna manera nosotros tenemos que tener presente es que siempre decimos que cuando tenemos, en este caso, un ácido o una base, el agua es la que soporta, digamos, cuando nosotros tenemos un ácido y el agua se está comportando como base, de alguna manera el agua está soportando ese protón que le proviene ese ácido, que les provee ese ácido para generar la especie de hidrógeno. Algo que uno tiene que tener presente de alguna manera, que se ha demostrado que la generación del hidrógeno es una simplificación de describir lo que está pasando en el sistema, ya que de alguna manera se ha determinado experimentalmente que el hidrógeno está también hidratado y se generan este tipo de sales, si se quiere decir, o de este tipo de hidratos, si ustedes lo quieren ver. Entonces, cuando uno genera de alguna manera la cristalización, uno puede darse cuenta de que el hidrógeno no está solo, sino que de alguna manera está rodeado de moléculas de agua. Entonces, si uno tuviese que ser un poco más estricto en la hora de dar la estructura del hidrógeno, tendríamos que indicar esta estructura: hidrógeno 9, oxígeno 4 con una carga negativa, que tiene que ver justamente el hidrógeno rodeado con 3 moléculas de agua. En nuestro caso, de nuevo, vamos a apelar a la simplificación y vamos a estar considerando la presencia del hidrógeno como tal, que nosotros también es algo que apelamos a que ustedes puedan escribir o indicar. ¿Por qué? Porque también les da una racionalización de que el protón, cuando se libera del ácido, no está solo, sino que está soportado sobre una molécula de agua. Es el agua el receptor de ese protón. En este caso, lo que tenemos que hacer una pequeña diferenciación es de lo que se conoce como efecto nivelador y diferenciador del solvente. Entonces vimos que anteriormente la acidez y la basicidad de una sustancia realmente va a depender de la acidez y la basicidad que va a tener el solvente, ¿sí? Si nosotros tenemos un solvente que tiene propiedades ácidas, de alguna manera hace de que un soluto muestre propiedades básicas más fuertes y por lo tanto su constante básica está incrementada con respecto a si la comparamos con un medio acuoso. Entonces fíjense en acá, nosotros tenemos el amoníaco y lo que estamos mostrando es qué pasa si tenemos el agua como solvente, o tenemos un ácido o tenemos un solvente que tiene propiedades ácidas más importantes que el agua. Entonces fíjense que en este caso se da la reacción ácido-base de alguna manera y tenemos la KB correspondiente. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos en este caso como solvente ácido acético? De nuevo vamos a tener esa consideración, el proceso ácido-base, la reacción ácido-base, pero fíjense en este caso que como tenemos un medio más ácido, lógicamente vamos a ver que el soluto, que en este caso es el amoníaco, va a poder mostrar de alguna manera de forma mejorada sus propiedades básicas, y eso es lo que va a llevar a que su constante va a ser mayor en un medio ácido que con respecto al agua. ¿Qué sucede entonces en un medio acuoso? Si lo queremos también traducir, es que generalmente el agua tiene lo que se conoce un efecto nivelador. Por ejemplo, si uno quiere comparar dos ácidos fuertes, en el caso del agua no se pueden distinguir la fortaleza de estos ácidos, ¿sí? No sabemos cuál es más fuerte uno con respecto al otro. ¿Por qué? Porque cualquier ácido que sea más fuerte que el hidrógeno, que dona un protón al agua, si se quiere decir, el agua los va a nivelar en acidez. No los voy a poder de alguna manera diferenciar, ¿sí? O sea, cualquier ácido que sea un ácido más fuerte que el agua, es como que el agua no los va a poder discriminar cuál de ellos es más fuerte uno con respecto al otro. Por eso, cuando uno tiene ácido perclórico y ácido clorhídrico, fíjense que los dos en agua uno puede predecir que son ácidos fuertes y que su disociación es completa. Y ahí uno puede, y eso es lo que uno manifiesta con que sus constantes ácidas aproximadamente son iguales. ¿Por qué? Por este efecto nivelador. Los lleva al mismo nivel de acidez, o sea, no los puede discriminar uno con respecto al otro en términos de fortaleza.
Si quisiéramos hacer eso, ¿qué tendríamos que tratar de hacer? Bueno, tendríamos que utilizar un solvente que tenga un efecto diferenciador. En el caso de dos ácidos, el solvente que tendríamos que tratar de utilizar para tener un efecto diferenciador, o bien podría llegar a ser, por ejemplo, un solvente básico, o también podríamos utilizar un solvente más ácido, de alguna manera. ¿Por qué? Porque si tenemos un solvente que es más ácido que el agua, si se quiere decir, esto conlleva que ácidos que eran fuertes o que tenían una disociación completa en agua, muchas veces no lo son en solventes que son más ácidos, por lo tanto su deprotonación no es completa. Y de esa manera uno puede visualizar cuál es la diferenciación entre ambos ácidos. Entonces fíjense en que acá, si utilizamos ácido acético como solvente, uno ve que en este caso el perclórico y el clorhídrico no se disocian completamente, y en este caso lo van a hacer de manera diferencial, donde uno puede visualizar que el ácido perclórico se va a disociar, digamos, de alguna manera, tiene una constante ácida mayor que el ácido clorhídrico, lo que de alguna manera uno puede en estos casos indicar que el ácido perclórico es un ácido más fuerte que el ácido clorhídrico. Esta conclusión no la podríamos llegar o no la podríamos arribar si lo hacemos en agua, donde de alguna manera vemos un efecto nivelador y no vemos un efecto diferenciador del solvente. ¿Sí? También podemos llegar a la situación de que, por ejemplo, hay muchos ácidos débiles que en agua, eh, que muchas veces en agua no se deprotonan completamente, pero sí se podrían llegar a deprotonar completamente si tenemos un solvente básico, como por ejemplo el amoníaco. Entonces, de alguna manera, resumiendo todo lo que hemos tratado de decir, fíjense que acá tenemos un ácido, acá tenemos el solvente. Uno puede de alguna manera llegar a la conclusión que los ácidos que presenten constantes ácidas mayores a 1 en ese solvente exhiben su acidez a poder formar justamente, o al poder donar ese protón al solvente, ¿sí? Y llevan a la generación de la especie protona, o llevan a la protonación del solvente. Bien, considerando esto como para que ustedes puedan de alguna manera entender, es que cuando uno habla de ácidos fuertes, tiene que considerar en qué medio lo estamos realizando o qué solvente estamos empleando. Entonces, generalmente todo lo que vayamos a ver de ahora en más van a ser considerando al agua como solvente. Pero uno tiene posibilidades de decir qué ácido es más fuerte que otro, y en el caso de que sean ácidos fuertes, considerando el agua como solvente, uno puede utilizar otro solvente más ácido que el agua, ¿sí? Para poder tener un efecto de tipo nivelado, diferenciado. Según o haciendo un análisis de la teoría de Bronsted-Lowry, uno puede clasificarlos a los ácidos de tres maneras: los ácidos binarios sencillos, los que son oxoácidos, o sea que tienen oxígeno en su estructura, y también los que son iones metálicos acuosos, donde van a sufrir reacciones donde hay involucradas reacciones de hidrólisis. En estos iones metálicos acuosos, el concepto que prima o el análisis que uno tiene que tener en cuenta es la densidad de carga. Recuerden que la densidad de carga, ya lo hemos visualizado anteriormente, que nos da idea de una relación entre la carga que tiene el ion, fíjense que generalmente van a ser especies metálicas, con respecto al volumen que tiene. Que muchas veces uno puede hacer una relación, o esa densidad de carga también pensarla como la relación de la carga con respecto al radio, porque el radio que tenga un determinado ion nos está dando idea del volumen que va a tener. Cuando uno analiza la fortaleza, o digamos, mejor dicho, cuando uno analiza la fortaleza ácida, uno tiene que tener en cuenta cuáles son los factores involucrados que determinan la misma. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta la fuerza del enlace, ¿sí? La deslocalización de la carga en el anión que se está generando para analizar su estabilización, y también los efectos inductivos que de alguna manera están presentes y que pueden llevar a que conducen a la habilidad del enlace hidrógeno-oxígeno. En el caso de los hidrácidos, uno lo que tiene que de alguna manera tener en cuenta que
A lo largo de un periodo aumenta la electronegatividad. Cuando aumenta la electronegatividad, el enlace se hace más polar y de alguna manera, si es más polar, es más susceptible de ser atacado por el agua, y eso es lo que implica que aumente la acidez de esas especies. Entonces, fíjense en cuando uno va analizando un periodo, a medida que yo me voy moviendo de izquierda a derecha, es lógico pensar de que bajo estas condiciones de que aumenta la polaridad del enlace, uno va a considerar que la acidez de esas especies va a aumentar. Pero ¿qué pasa en un grupo? En el grupo uno tiene que tener en cuenta dos situaciones. Por un lado, la electronegatividad, pero también tener en cuenta que hay un aumento de la distancia de la longitud de enlace entre el hidrógeno y la especie que estamos considerando. Entonces, en este caso, lo que prima o el factor predominante no es el efecto de la electronegatividad, sino que lo que prima acá es el aumento de la distancia de enlace. Entonces, a mayor distancia de enlace, de alguna manera uno que puede decir que ese enlace, fíjense, va a ser más lábil y por lo tanto va a ser mucho más fácil de ionizar. Y si es más fácil de ionizar, de alguna manera esto me indica que es más fácil de liberar este protón, por lo cual uno puede predecir que la acidez va a aumentar o que ese ácido es más fuerte. Entonces, fíjense que en el caso de los hidrácidos, uno tiene que tener en cuenta cuáles son los factores preponderantes, y pensando generalmente en grupo 16 y pensando también en grupo 17, lo preponderante en este caso, cuando uno baja en el grupo, es justamente el aumento de la distancia de enlace, o si lo quieren traducir en la habilidad o la debilidad de ese enlace, debido a que es mayor la distancia, la longitud del enlace. ¿Sí? Uno puede hacer de alguna manera un análisis de esta situación. Lo que uno está pensando es en esta especie que se está disociando. Entonces uno puede llegar de alguna manera a plantear un ciclo termodinámico donde uno puede evaluar cuál es la propiedad más importante o cuál es el factor termodinámico más influyente con respecto a que determine porque un ácido es más fuerte que otro. Si estamos analizando, por ejemplo, hidrácidos del grupo 17. Entonces, nosotros estamos planteando esta reacción y ahora podemos plantear un pequeño ciclo de PET o un ciclo termodinámico donde decimos, bueno, ¿qué pasa si a esta especie, que acá de alguna manera está hidratada, la pasamos a la fase gaseosa, después la separamos y después a cada una de estas especies, fíjense que en un caso la vamos a ionizar, aparte, en este caso a partir de un proceso de energía de ionización y a partir de acá de un proceso de afinidad electrónica, y después esta especie lo que vamos a hacer, la vamos a hidratar en un proceso de hidratación como tal. ¿Sí? Entonces fíjense en que acá uno puede analizar, fíjense que los procesos que están involucrados son la vaporización, la energía de disociación de enlace y lo que les comentaba recién, energía de ionización, afinidad electrónica y de alguna manera después la hidratación de estas especies. Bueno, cuando uno empieza a hacer un análisis un poco más detallado, si ustedes se fijan de alguna manera, hay algún comportamiento diferencial en el delta H de vaporización, pero no es muy marcada la diferencia, no es tan marcada. Bueno, en la afinidad, si ustedes se fijan, en la afinidad electrónica si se quiere decir en este caso del halógeno, los cambios no son marcados, la energía de ionización obviamente que son las mismas, porque estamos analizando la energía de ionización del hidrógeno, y de alguna manera, si ustedes se fijan, los procesos de hidratación que estamos considerando acá no tienen demasiados cambios. Entonces, ¿a qué se debe principalmente esto que nosotros observamos? Bueno, si ustedes se fijan, y lo que habíamos analizado anteriormente, que la principal diferencia se debe a las entalpías de disociación de enlace, que es este proceso que nosotros estamos considerando en la etapa 2, y es lo que de alguna manera nos trata de referenciar lo que analizamos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué podemos llegar a sacar de conclusión? En base también a estas entalpías de reacción, esta es la menos exotérmica, esta es la más exotérmica, uno podría de alguna manera hacer un análisis
Fíjense que cuestiones entrópicas en este caso son medias parecidas en todos los casos. Uno puede llegar a decir que el delta H, a menor delta H, eso me está indicando de que de alguna manera este proceso es más favorable. Recuerden en este caso que estamos considerando que el delta S de alguna manera se mantiene constante en todos los casos. Y eso es lo que podemos ver, esto es lo que ustedes conocen, es que el ácido iohídrico es un ácido más fuerte que el ácido fluorhídrico. De nuevo, cuando uno analiza esta tendencia, esto responde de alguna manera a que el ácido en el yoduro, en este caso está pensando en la especie en estado gaseoso, en el yoduro de hidrógeno, la longitud de enlace es mucho menor y nos habla de una mayor labilidad del enlace con respecto al fluoruro de hidrógeno. ¿Qué pasa con los oxoácidos? Bueno, en el caso de los oxoácidos, si ustedes se recuerdan, son ácidos ternarios porque están formados por 3 tipos diferentes de elementos, donde vamos a poder visualizar generalmente un átomo central al cual están unidos los oxígenos, también algunos hidrógenos, pero lo que nos va a interesar a nosotros en este caso son los hidrógenos unidos a oxígenos, que son los que se llaman que tienen el carácter ácido, y a esto le vamos a llamar oxígenos hidroxílicos, de alguna manera, como para diferenciarlos de estos oxígenos que no son hidroxílicos. Siempre la pérdida de los hidrógenos, en este caso, recuerden que surge del debilitamiento de un enlace oxígeno-hidrógeno. Hay algunas especies, remarquen, que se puede ver que pueden presentar un hidrógeno unido al átomo central, pero ese hidrógeno no es el que participa del proceso o en la tendencia, digamos, no es el que se pierde, si se quiere decir, en un proceso de tipo ácido-base. Bien, nosotros generalmente el ácido nítrico lo expresamos de esta forma, esto es como una forma condensada, pero si uno quisiese tratar de referenciar o marcar el carácter ácido del mismo, lo mejor sería indicarlo como un átomo central unido a 2 oxígenos y un oxígeno de tipo hidroxílico del cual se va a perder el hidrógeno, porque acá da la impresión de que el hidrógeno está unido al nitrógeno y en realidad cuando uno analiza la estructura que tiene el ácido nítrico, esa no es la realidad. Pero bueno, por una cuestión de simplificación y de jerga de uso, fíjense que siempre lo escribimos de esta manera. Algo que podemos visualizar en este caso, por ejemplo, es que el ácido nítrico es un ácido monoprótico porque va a perder un solo protón, el ácido nitroso también lo es. El ácido bórico es una particularidad, no es un ácido triprótico, sino que ya más adelante vamos a ver que también es un ácido monoprótico y que en este caso no se debe a la pérdida de ninguno de estos protones, sino que tiene el boro tiene la posibilidad de reaccionar con el agua. Cuando reacciona con el agua acepta el oxidrilo, el OH con carga negativa, y esto de alguna manera permite la liberación de protones al medio y eso es lo que le genera la basicidad al ácido, la acidez, perdón, al ácido bórico. En el ácido bórico no se debe a la pérdida de ninguno de estos hidrógenos que están unidos al oxígeno. En el caso del ácido carbónico, nosotros podemos decir que es un ácido de tipo diprótico porque podemos perder este protón o este. Y en el caso del ácido fosfórico, si ustedes se fijan, es un ácido de tipo triprótico. Tiene involucrado la pérdida de 3 protones. Por cada uno de los protones que se va perdiendo, nosotros podemos asignar una constante ácida. Por eso, en muchos casos tenemos la constante ácida 1, la constante ácida 2. Obviamente que a medida que se van perdiendo más protones, esa tendencia empieza de alguna manera a tener una dificultad, lo que conlleva que las constantes ácidas de los procesos sucesivos de pérdida de protones cada vez sean más pequeñas, lo que de alguna manera marca esa tendencia de dificultad. Cuando hablamos de la fortaleza de los oxoácidos, uno tiene que de alguna manera pensar cuáles son los factores que uno debe considerar, y fíjense que lo principal que uno tiene que pensar en lo que les decía recién, cuán fácil es romper este enlace OH, ¿sí? Y de alguna manera los factores que ayudan a retirar densidad electrónica del enlace OH, y eso habla de la debilidad de ese enlace,
para hacer ese análisis en concreto tenemos que pensar en factores, o mejor dicho, en efectos inductivos que tienen que de alguna manera correlacionarse con la electronegatividad del átomo central y también con el número de oxígenos no hidroxílicos, que son los oxígenos terminales y que generalmente son los que están unidos al átomo central. Y de alguna manera, esto del número de, el número de enlaces de oxígenos o de la cantidad de oxígeno con el que está rodeado ese átomo central, también va a determinar el número de oxidación que tiene ese átomo central, y uno puede decir que uno puede inferir o hacer una correlación de la fuerza ácida con el número de oxidación del mismo. ¿Sí? Entonces acá algunas preguntas que se hacen. ¿Por qué, por ejemplo, el ácido acético es un ácido más fuerte que el metanol? Perdón, que el etanol. Y acá uno dice por qué el ácido nítrico es un ácido más fuerte que el ácido nitroso. Uno puede responder estas dos preguntas utilizando de alguna manera cualquiera de estos tipos de conceptos. ¿Por qué? Porque acá el carbono va a tener un número de oxidación distinto en cada caso. Acá también el nitrógeno tiene un número de oxidación distinto. Acá también tenemos que analizar la cantidad de oxígeno involucrado y acá también podemos analizar el número de oxígenos involucrados. Entonces, uno para hacer este análisis se van a dar cuenta que puede encarar el concepto de las dos maneras, pero siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Para eso lo primero que vamos a ver que es el efecto inductivo. Si ustedes se fijan, o lo que dice la definición, es un desplazamiento permanente y parcial del par electrónico en un enlace sigma, y eso es muy importante que lo remarque. Efecto inductivo tiene que ver de alguna manera con el desplazamiento del par electrónico del enlace sigma hacia un átomo más electronegativo, provocando fracciones de carga. Y esto de alguna manera es lo que hemos estado analizando con respecto a la polaridad de un determinado enlace. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos algún tipo de moléculas orgánicas que es un poquito más fácil de poder analizarlo. Si ustedes se fijan, en este caso tenemos el cloro es mucho más electronegativo que el carbono, entonces le va a tomar densidad electrónica y todo lo que va de alguna manera va a generar lo que es un efecto inductivo. ¿Sí? Entonces, tenemos un efecto inductivo y ahora también este carbono va a generar un efecto inductivo con respecto a los hidrógenos adyacentes y también con el carbono que tiene unido al lado. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el cloro, su presencia lleva a un desplazamiento de los pares electrónicos en los enlaces sigma. Y eso que lleva, de alguna manera, a decir que, bueno, que sobre el cloro yo puedo ver una marcada densidad electrónica negativa en el carbono que tiene unido. Fíjense que tiene una densidad marcada positiva, y también este efecto inductivo lo puede, digamos, se lo puede trasladar no al que tiene en un carbono alfa, que es el que está al lado, sino que puede ser un carbono de tipo beta, que tenemos un poquito más distante, donde de alguna manera hay un desplazamiento, hay una fracción de carga positiva, pero en menor medida con respecto al carbono o al elemento que tenemos unido al átomo electronegativo. De alguna manera uno puede pensar en dos tipos de efectos, digamos, hay dos tipos de efectos, un efecto positivo y un efecto inductivo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de un efecto inductivo negativo? Cuando se retiran electrones, de alguna manera cuando tenemos este desplazamiento electrónico, y en este grupo de alguna manera tenemos los halógenos que son para nosotros de referencia, ¿sí? Que es a lo que nosotros vamos a tratar de, para que ustedes puedan apuntar un poquito más. Esto por ahí son muy importantes desde el punto de vista de la reactividad de la química orgánica, pero nosotros vamos a hacer hincapié en alguno de ellos, y en este caso nos van a referenciar los halógenos. ¿Qué pasa? Hay algunos grupos que no retiran electrones, sino que también son, digamos, están involucrados en el aporte de electrones, y en este caso se dice que tiene un efecto inductivo de tipo positivo, porque este desplazamiento se puede observar desde otro punto de vista, no desde la retirada de electrones, sino desde el aporte como tal, y en este caso lo que ustedes pueden ver es que de alguna manera tenemos grupos metilos, ¿sí? O grupos alquilos, como para que ustedes lo puedan ver, o si se quiere decir, residuos, o como lo podemos decir en forma un poco más genérica, cuando ustedes tienen de alguna manera estos grupos
hidrocarbonados, donde tenemos carbono e hidrógeno, en todos los casos, unidos a una determinada cadena que sea de interés. Entonces, fíjense que tenemos de estos que se llaman grupos alquilos, también cada especie que tienen carga, ¿sí? También son aportantes de electrones. Si ya tienen la carga, es lógico pensar que no van a tener tendencia a retirar densidad electrónica, sino que van a tener tendencia a aportar. Bien, entonces, un caso para que ustedes puedan ver es el que hace el análisis de la influencia de la electronegatividad. Entonces, acá lo que les presentan a ustedes es dos ácidos, si ustedes se recuerdan. Estos ácidos nosotros los hemos conocido, solamente que nosotros lo escribimos distinto. Generalmente escribimos hidrógeno, cloro, oxígeno, pero en realidad la forma correcta de indicar como su escritura es la de alguna manera, el hidrógeno, oxígeno, cloro. Y este es el ácido hipocloroso y este es el ácido hipobromoso. Entonces acá la idea es decir, bueno, ¿cuál de estos dos ácidos de alguna manera es el más fuerte? Sabemos que son dos ácidos débiles, pero dentro de ese concepto, ¿cuál de los dos tiene un comportamiento de ácido un poquito más fuerte? Y de nuevo todo va a tener que ver con débil, va a ser este enlace OH en cada uno de los casos. Y bueno, si ustedes se fijan de alguna manera, aquel elemento que tenga mayor electronegatividad es el que va a generar mayor efecto inductivo sobre el oxígeno, y entonces el oxígeno de alguna manera para tratar de compensar ese efecto inductivo negativo que le está propiciando el cloro, ¿qué va a hacer? Bueno, se va a valer del enlace con el hidrógeno, eso va a debilitar el enlace hidrógeno-oxígeno y va a facilitar, va a facilitar la ruptura del enlace y la ionización o la pérdida de este protón. Entonces, si ustedes se fijan, el bromo a ser menos electronegativo que el cloro, su efecto inductivo es menor sobre el oxígeno, es como que el oxígeno se siente menos invadido de que le tomen densidad electrónica cuando está unido al bromo que cuando está unido al cloro, y eso habla de alguna manera que el enlace en el ácido hipobromoso, en el enlace hidrógeno-oxígeno, no sea tan lábil como lo es en el ácido hipocloroso. Y de alguna manera eso es lo que nosotros vemos en este caso. Recuerden que muchas veces nosotros no hacemos análisis de K ácidas, sino que hacemos análisis de pK ácidas. Las pK ácidas, a medida que van disminuyendo, nos indica de alguna manera que ese ácido es más fuerte. ¿Estamos? Fíjense en este caso, cuando estamos analizando el yodo, del bromo y el cloro, el yodo va a ser el menos electronegativo de los tres, digamos, el menos electronegativo de los tres, y eso lleva a que su K ácida sea la más alta, por lo tanto nos está indicando que es el ácido más débil, si se quiere decir, de los hipohalógenos, digamos, de los hipohalógenos. Gente, algo a remarcar, no existe un ácido con esta estructura para el flúor, ¿sí? No podemos hacer este análisis cambiando cloro por flúor, porque ese ácido como tal no existe. Bien, algo también para poder analizar o para tener presente es, ¿qué sucede si ahora nosotros necesitamos el ácido acético? Si ustedes se recuerdan, el ácido acético, ustedes ya lo conocían, esta es la estructura que nosotros tenemos del ácido acético, y ahora tenemos que analizar qué pasa con la labilidad de este enlace, porque es acá cuando se rompe el mismo que se libera el protón y le da el carácter de ácido a esta especie. Entonces, de nuevo, vamos a analizar aquellas especies que tenemos unidas, y fíjense que cuando tenemos ahora sí un flúor, este flúor no está unido netamente esto es un grupo, esto todo es el grupo, si se quiere decir, carboxílico. Acá ustedes recuerden que tiene esta particularidad. Es un carbono unido con un doble enlace al oxígeno, y tenemos acá el OH. Todo esto es el grupo carboxílico. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de representar en este caso. Entonces acá tenemos, si ustedes se fijan, CH2, y este CH2 tenemos un R, que en este caso puede ser el flúor. Entonces el flúor, como tiene un efecto inductivo negativo, lo que hace es tomar densidad electrónica de este carbono, y este carbono ahora va a tomar
tratar de compensar esa deficiencia tomando densidad electrónica del sistema carboxílico. Esto de alguna manera lleva a la labilidad del enlace oxígeno-hidrógeno y que, bueno, justamente se pierda con mayor facilidad este protón que si lo consideramos con respecto al cloro, al bromo del yodo, o si lo consideramos con respecto al ácido acético como tal, donde no tenemos la presencia de ningún halógeno. Fíjense o remarquen lo del efecto inductivo positivo. Acá lo tenemos para que ustedes lo puedan ver, también visualizar. ¿Qué pasa si este R ahora no es ningún halógeno, sino que es un grupo de tipo metilo? Estos son dadores de electrones, no todos no tienen tendencia a tomar, a retirar densidad electrónica, entonces fíjense que de ahora este enlace se ve fortalecido y eso conlleva, si se quiere decir, a una disminución de la acidez y eso se refleja en un aumento del pK ácido. ¿Qué pasa cuando uno analiza el número de oxígenos no terminales, o sea que son los oxígenos no hidroxílicos? ¿Sí? Estos oxígenos no hidroxílicos de alguna manera tienen ese efecto. Ayudan de alguna manera a tener un efecto inductivo. ¿A qué apunto? Tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista. ¿Sí? Cuando analizamos de por sí solo el ácido y qué pasa cuando se genera la base conjugada. Entonces, si nosotros acá tenemos la comparación del ácido nítrico y del ácido nitroso, fíjense que a medida que aumenta la cantidad de oxígeno, nosotros tenemos que un marcado efecto inductivo. Fíjense que estos dos oxígenos tienen un efecto inductivo negativo sobre el nitrógeno, por ser más electronegativo, entonces de alguna manera el nitrógeno, para compensar esa situación, toma densidad electrónica del oxígeno que está unido. Entonces, este oxígeno de alguna manera, para contrarrestar esa situación, ¿qué hace? Bueno, atrae con mayor, digamos, con mayor afinidad los electrones o mayor poder. Si ustedes lo quieren analizar acá. Perdón. Si ustedes se fijan, este oxígeno lo que va a hacer es tratar de contrarrestar ese efecto que tiene el nitrógeno, que está generando el nitrógeno, y se va a valer del par de electrones que están en este enlace. Al valerse ese par de electrones, lo que genera es que de alguna manera este enlace OH se debilite y este hidrógeno se pueda desprender con mayor facilidad. ¿Sí? Si uno analiza el ácido nitroso, ahora, de alguna manera, este efecto que está viendo este oxígeno unido al hidrógeno se debe a un nitrógeno que sufre el efecto inductivo negativo de un solo oxígeno al cual está unido. Por lo tanto, de alguna manera es de esperarse que la labilidad de este enlace sea mucho, o la fortaleza de este enlace sea mucho mayor que la que evidenciamos en el caso del ácido nítrico, y por lo tanto que podemos llegar a decir que este enlace va a ser mucho más fuerte y este ácido va a tener menos tendencia a liberarlo, por lo tanto su comportamiento va a ser de ácido débil. ¿Sí? Entonces, como conclusión, debido a este efecto inductivo que de alguna manera tienen los oxígenos no hidroxílicos sobre el ácido, sobre el átomo central, a medida que aumenta la cantidad de oxígenos no hidroxílicos, eso conlleva a un efecto inductivo mucho más marcado que hace que la labilidad del enlace oxígeno-hidrógeno aumente y sea más fácil liberar ese protón al medio. Entonces, a mayor número de protones, el número de oxígenos no hidroxílicos, hay una mayor tendencia a desprotonarse y es más o menos lo que uno puede visualizar en estos casos. Por eso el ácido sulfúrico es un ácido más fuerte que el ácido sulfuroso, el nítrico con respecto al nitroso, y fíjense en que esto es lo que también explica por qué el ácido perclórico y el ácido clórico sean ácidos fuertes y no lo sean, por ejemplo, el cloroso y el hipocloroso, siendo el hipocloroso el ácido más débil si consideramos los oxoácidos del cloro. También lo que les contaba, les manifestaba, bueno, y esa tendencia, si ustedes se fijan,
está también un poco relacionada con lo que muchas veces se dice, que a mayor número de oxidación de la especie, perdón, a mayor número de oxidación, mayor acidez de la especie. Bueno, si una especie tiene mayor número de oxidación, no hay duda, gente, que va a tener más oxígeno, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando dice uno a mayor estado de oxidación, mayor acidez de la especie, es como una simplificación de lo que uno está observando, porque en realidad la explicación está dado en el efecto inductivo que tienen estos pares de oxígeno no hidroxílicos con respecto al átomo central. También algo que uno tiene que considerar, y es lo que le decía recién, ¿qué pasa con la especie que se está generando? Nosotros en este caso estamos generando una especie con carga negativa, ¿sí? Al liberarse el protón. Entonces, cuando nosotros tenemos acá una especie con carga negativa, uno tiene que fijarse cuán posible es que esa carga que se está generando se puede estabilizar. Entonces, fíjense en que en este caso, en el caso del nitrato, nosotros tenemos la posibilidad de que esta carga sea estabilizada por estos tres oxígenos, ¿sí? De alguna manera, este aumento, cuando uno pasa de la especie del nitrito al nitrato, fíjense en que ahora aumenta el número de oxígenos que ayudan a estabilizar esta carga por un efecto de resonancia. Entonces fíjense que ahora tenemos tres centros o tres oxígenos que de alguna manera pueden, no es que pueden, sino que colaboran a la estabilización de la carga que se está generando, y eso hace de que esta base conjugada que se está generando sea mucho más estable a la que de alguna manera se genera con el ácido nitroso, que es el nitrito. Si yo tengo una base conjugada que es mucho más estable, es lógico pensar que ese ácido tiene mucha tendencia a liberar el protón, por el efecto que analizamos también, pero también la liberación del protón viene acompañado de que su base es estable con la carga que adquirió. Entonces, de alguna manera hay dos factores que suman para que uno pueda decir, por ejemplo, en este caso, de que el ácido nítrico es un ácido fuerte o más fuerte con respecto al ácido nitroso, y que en el caso del ácido nítrico en agua esperemos una deprotonación completa, y del ácido nitroso no lo sería como tal. ¿Qué pasa con el caso de los iones metálicos? Bueno, en el caso de los iones metálicos, ¿qué es lo que nosotros conocemos como iones acuo perdón, que lo que conocemos como ácidos acuos o acuácidos, ¿sí? O iones acuácidos, como para que ustedes lo puedan analizar. La idea es que uno puede hacer un análisis de lo que se conoce como parámetro electrostático, que el parámetro electrostático está muy relacionado con la densidad de carga, y qué pasa con la constante ácida. ¿Sí? En este caso lo graficamos en función del pK ácido. Ustedes recuerden que a medida que va aumentando el pK, a medida que va aumentando el pK ácido, me está indicando que ese ácido es cada vez más débil, ¿sí? Entonces, y el parámetro electrostático que tiene que ver con la carga con respecto al radio, fíjense que en este sentido va aumentando y me está indicando que tengo especies que tienen mucha carga y que tienen radio cada vez más pequeño, que esa relación es mucho más pequeña. Entonces, fíjense que de alguna manera todas las especies del grupo 1 y 2, para que ustedes lo puedan ver, correlacionan bien con este parámetro electrostático, pero lo primero que ustedes pueden visualizar de alguna manera, y también, por ejemplo, el oro con una carga positiva, es que todos son ácidos muy débiles. O sea, son iones que tienen muy baja probabilidad de sufrir un proceso o de generar un proceso de hidrólisis o de hidrolizar el agua. ¿Estamos? Entonces, ¿eso qué significa? Que si estos iones están rodeados de moléculas de agua y no tienen la posibilidad de generar un debilitamiento del enlace oxígeno-hidrógeno de alguna de las moléculas de agua que lo está rodeando, es lógico pensar que su comportamiento como ácido va a ser bajo. Cuando se logra de alguna manera aumentar esa tendencia de que un ion que esté rodeado, que esté hidratado, que esté solvatado de agua, que esté rodeado de moléculas de agua, haga que de alguna manera estos enlaces
oxígeno y hidrógeno del agua se polaricen, se debiliten y liberen un protón, es lógico pensar que cuando aumente la densidad de carga, que eso es lo que uno visualiza cuando dice que aumenta el parámetro electrostático. Entonces, ¿cuándo empieza uno a ver esa situación? Bueno, empieza a ver esta situación generalmente cuando tengo iones, ¿sí?, que tienen alta carga, si se quiere decir, carga +2, +3. En el caso de los +2, +3, fíjense que las primeras tendencias las van a ver cuando analizamos metales de transición, pero en el otro caso, de alguna manera los vemos, los que tienen mayores particularidades cuando tienen carga +3, y eso es lógico pensar. Una carga +3, de alguna manera las moléculas que están interaccionando con ese ion van a sufrir una mayor polarización del enlace, porque tiene una carga mucho más marcada de alguna manera. Entonces, eso genera un debilitamiento del enlace hidrógeno, oxígeno-hidrógeno en el agua y la liberación subsiguiente del protón. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que hemos tratado de explicar está indicado aquí. ¿Quiénes responden a este modelo? De alguna manera responden los iones del bloque S, que es lo que les comentaba acá. Cuando uno dice que responden al modelo, es que responden a esta tendencia, a esta línea que está marcada. De alguna manera son los que responden al modelo, pero son los que menos características ácidos bases, mejor dicho, menos propiedades ácidas presentan como tal. Quienes no responden al modelo, fíjense en todos los que tenemos por encima de la línea, pero uno sí puede llegar a sacar algún tipo de análisis, que es lo que les decía recién. Cuando aumenta la carga, es lógico pensar que la constante ácida vaya disminuyendo. Entonces, de alguna manera, uno cuando empieza a ver esa tendencia, es lo que uno puede decir, bueno, si yo no veo una que se responda al modelo, uno puede hacer un análisis de que esos acuoiones van a tener una fuerza ácida alta, mucho más alta de la que predice el modelo. Entonces, de alguna manera, es lo que yo les estaba comentando recién. ¿A qué se debe? Bueno, es que hay una marcada atracción, en este caso, y esta marcada atracción, porque tengo una marcada densidad de carga, tienen que remarcarlo, hay una marcada densidad de carga del ion central, va a llevar de alguna manera a que se establezca o tienda a establecerse un enlace o una interacción entre el átomo, entre el ion que estoy considerando y el agua, que tiene particularidades de un enlace con cierto grado de covalencia. ¿Sí? O sea, entonces, imagínense que tengo un ion que es muy, pero muy pequeño. Ese ion que es muy pequeño, al tener una alta densidad de carga, ahora va a ejercer cierto efecto de alguna manera sobre los electrones desaparecidos que tenga el oxígeno. Eso de alguna manera le da cierto grado de covalencia a ese tipo de interacción, y ahora el oxígeno, para tratar de compensar esa situación que se le está dando, tiene mayor tendencia a tomar o hacerse de los electrones del enlace que tiene con el hidrógeno, y eso lleva al debilitamiento, a la polarización de ese enlace, al debilitamiento del mismo y obviamente a la liberación facilitada del protón, y eso es lo que explica justamente que estos acuoiones disueltos en agua generen soluciones de pH menor a 7. Un caso típico de laboratorio es el aluminio +3. Cuando uno tiene una sal de aluminio +3, generalmente, por ejemplo, sulfato de aluminio, cuando uno lo pone en agua, uno ve que el pH es menor a 7. Uno cuando hace el análisis dice, ¿por qué? Porque el sulfato proviene de un ácido fuerte, no es una base conjugada que tenga tendencia a hidrolizar. Uno esperaría en ese caso que el pH fuese dado por la autoionización del agua, es un pH neutro, pero en este otro caso uno también tiene que analizar el catión. Hacer un catión que tiene tanta densidad de carga, de alguna manera uno debe hacer ojo a eso, prestar atención, y cuando tenemos iones que tienen alta densidad de carga o de alguna manera también son iones
que son de metales de transición, que tienen altas densidades de carga, uno puede esperar que puedan hidrolizar o que puedan generar, si se quiere decir, la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno del agua y por lo tanto, en el agua y por lo tanto el pH de esas soluciones tiene que disminuir. Bueno, hay algunos ejemplos. Recién hablamos de ácidos, pero también podemos analizar las bases. Vamos a hacer un pequeño análisis. De hecho, cuando hablamos de bases, son aquellas que de alguna manera se ionizan completamente, una base fuerte, ionizan completamente en agua, porque es lo que hemos estado analizando, y bueno, y liberan al medio oxidrilos, si se quiere decir. Bueno, las típicas bases son las bases del grupo 1 y las del grupo 2. Del grupo 2 hay que tener presente que hay algunas que de alguna manera no se solubilizan completamente por una cuestión de KPS, pero lo mismo cuando con los pocos protones, perdón, con los pocos oxidrilos que liberan al medio, dan cuenta, si se quiere decir, de que son bases fuertes, porque los pH son bien marcados. También nosotros tenemos la posibilidad de óxidos metálicos que en presencia del agua van a generar de alguna manera, son de alguna manera una fuente de oxidrilos. Y este es el caso de la hidratación de la cal viva, que en su hidratación nos lleva a la generación nos lleva al proceso de apagado de cal, y en el proceso de apagado de cal, si ponemos demasiada agua, llevamos a la solubilización del mismo, que nos lleva a la generación de hidróxido de calcio. O sea, vamos a ver que el hidróxido de calcio es un hidróxido que no es extremadamente soluble, pero uno lo puede considerar de esa manera. Acá un ejemplo de aplicación práctica, uno cuando quiere disminuir la acidez del suelo, lo que se hace en el campo generalmente directamente es agregar óxido de calcio. Bueno, el óxido de calcio, ¿por qué? Porque se comporta como una base, con la acidez del suelo, bueno, tratamos de disminuirlo, o digamos no neutralizarlo, pero por lo menos tratar que disminuya la acidez del mismo. Las bases débiles, de alguna manera, son las que, a diferencia de las fuertes, no se dishacen completamente y generalmente está muy asociada a la familia del amoníaco y sus primos hermanos, ¿sí? Como por ejemplo las aminas, ¿sí? En el caso de las aminas, ustedes se recordarán, es el reemplazo de uno de estos hidrógenos por un residuo o un grupo alquilo que, bueno, que le da la particularidad de compuesto orgánico. Pero bueno, que lo importante en estas bases, remárquenlo, es la disponibilidad de un par de electrones, que es ese de alguna manera que permite que estas bases puedan aceptar un protón. Si están en agua, aceptan el protón de agua y después lo que se libera al medio son los oxidrilos que le dan las características del medio básico. Vimos anteriormente que hay óxidos que tienen comportamiento básico, pero también hay óxidos que tienen comportamiento ácido, y va a haber óxidos que también tienen un comportamiento anfotérico, es decir, que como el agua pueden reaccionar algunas veces o pueden actuar como ácido o como base, ¿sí? No hay duda que los óxidos básicos, bueno, son óxidos que provienen de elementos metálicos como tal. Los ácidos son los que están formados por la combinación de oxígeno con un no metal, o sea, no estamos diciendo nada nuevo, pero también tenemos la posibilidad de tener una serie de combinación de elementos, digamos, de elementos metálicos o metaloides, que en combinación con el oxígeno pueden llegar a tener propiedades de tipo anfotérica. Cuando hablamos de metales, generalmente nos hacemos referencia principalmente a elementos, a elementos del bloque P que no tengan un carácter no metálico y a elementos del bloque B. Bien, los óxidos básicos, bueno, están formados por óxidos de metales, la combinación del oxígeno con un metal. Ahí tienen características para que ustedes los puedan analizar, es lo que ya hemos analizado siempre, no hace falta que volvamos a remarcarlo como tal, ¿sí? Y acá fíjense ustedes, para mostrar un ejemplito de un óxido,
Acá nosotros tenemos un óxido de níquel. Si es un óxido metálico que tenga las propiedades como tal, fíjense que cuando lo ponemos en agua no se solubiliza, pero cuando lo ponemos en ácido, por una reacción de tipo ácido-base entre este óxido que es básico, fíjense cómo podemos lograr la solubilización del mismo. Bueno, esto para que ustedes puedan ver de alguna manera cómo aumenta el carácter iónico y básico que puede tener un óxido básico. Entonces, solamente para recordárselo de algo que ustedes ya deberían manejar con respecto a eso. ¿Qué pasa con los óxidos? Algo que sí es importante remarcar de los óxidos básicos es que todos son sólidos y son compuestos de tipo iónico. Y en el caso de los óxidos ácidos, están formados generalmente por o se forman cuando reacciona el oxígeno con un no metal, pero en este caso, digamos, en la mayoría de los casos, son compuestos moleculares que uno puede individualizar las moléculas de forma discreta, y los estados que podemos encontrar generalmente van del estado líquido al estado gaseoso. Cuando se disuelven, en este caso, digamos, cuando reaccionan con agua, van a generar oxoácidos, como ustedes ya lo tienen presente. Y en algunos casos, ¿sí? Tienen una particularidad, es que, bueno, en algunos casos no, tienen la particularidad, como recién habíamos analizado, los óxidos básicos pueden reaccionar con ácidos, los óxidos ácidos pueden reaccionar con bases, ¿sí? Y acá solamente un pequeño comentario, es que, por ejemplo, el dióxido de silicio, que es un óxido ácido y que es el constituyente de los vidrios, es, digamos, si se quiere decir, parte de la formación de los, digamos, de todo el material de vidrio, tiene una situación interesante, que se disolvería en la presencia de una base fuerte. Por eso, generalmente, cuando uno tiene una base fuerte, un hidróxido diluido, una solución de hidróxido de sodio, potasio, una solución de hidróxido en el laboratorio, no lo debemos guardar en botellas de vidrio porque, de alguna manera, eso va a llevar a la solubilización del recipiente. Por eso, generalmente, se almacenan en botellas de plástico. Fíjense en acá que lo que le estamos mostrando, ustedes acá tienen un poquito de hielo seco, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene propiedades ácidas. Acá lo que ustedes tienen es un poco de agua con un indicador ácido-base, el cual, fíjense que esta coloración celeste es porque le está indicando de alguna manera un comportamiento, digamos, ustedes se recuerdan que los indicadores tenían un rango de cambio de color, eso me está indicando que estoy en un rango de color de pH neutro o alcalino, pero ahora cuando agrego el dióxido de carbono, fíjense en que se genera el óbito correspondiente del proceso, si se quiere decir, que se libera gran cantidad de calor como tal. Recuerden que eso está a muy bajas temperaturas, y pero lo más importante que uno tiene que analizar es que usted tiene que analizar es el cambio de color. Entonces acá de un color celeste pasamos a un color amarillo. Y algo que les estoy referenciando mal, es que fíjense que en el caso de ese humito que ve, no se ve a la reacción, sino que es tan marcada la temperatura que tiene, tan baja la temperatura, que eso lleva a la condensación de las moléculas de agua que están en vapor, y eso es justamente el humo blanco que se aprecia siempre en este tipo y en muchas películas que uno ha visto, o en algunos documentales que ve ese humo blanco espeso. Bueno, justamente se debe a cuando ponemos hielo seco y provoca la condensación del vapor de agua circundante. Bien, algo que es importante de remarcarles, que les había comentado anteriormente, es que dentro de los óxidos, dentro de la familia de los óxidos, aparte de tener propiedades ácidas y de tener propiedades básicas, también nos encontramos con óxidos que tienen propiedades anfotéricas. Así como los ácidos reaccionan con bases, los óxidos básicos reaccionan con especies ácidas. En el caso de los óxidos y también hidróxidos, tienen la posibilidad de reaccionar con un ácido o con una base, por lo tanto, ellos pueden actuar como un ácido o como una base, ¿sí? En este caso, un típico ejemplo, perdón, es
los hidróxidos o el óxido de aluminio. ¿Sí? Fíjense que en este caso el óxido de aluminio puede reaccionar con protones, ¿sí? Con una fuente de protones, con un ácido, y eso lleva a la solubilización del mismo, generando lo que ya vamos a ver un poco más adelante, el ion aluminato. ¿Sí? Pero lo más importante acá es que esta estructura reacciona, como uno se da cuenta, y bueno, porque ya no tengo más el sólido, sino ya ahora tengo esta especie solubilizada. Lo mismo pasa si nosotros agregamos oxidrilos, por ejemplo, una solución de hidróxido de sodio, tenemos dióxido de aluminio, que es un polvo blanco que se conoce generalmente de la forma comercial como alúmina. Si yo compro alúmina, le agrego un hidróxido, lo que voy a poder ver es que se va a generar como una solución, porque por la solubilización, a partir de la formación, también, perdón, este es el ion aluminato y este es el ion aluminio, ¿sí? Vuelvo a rectificarme, este es el aluminio hidratado y este es el ion aluminato. No es tan fácil por ahí hacer un análisis del anfoterismo, que es de alguna manera lo que nos lleva a que una especie sea anfotérica y no sea anfotérica, pero sí se sabe que el anfoterismo va a variar con respecto al estado de oxidación del el elemento. Generalmente, cuando uno habla de especies que tienen comportamiento anfotérico, si uno piensa en la ubicación que van a tener estos óxidos o los elementos que forman estos óxidos o estos hidróxidos en la tabla periódica, los podemos decir que están en la frontera de los que realmente son ácidos, de los que realmente son básicos, que son el grupo 1 y 2, de los que realmente son ácidos. Entonces, todo lo que queda, si se quiere decir, limitado por esas dos fronteras, uno puede llegar a decir que pueden llegar a tener comportamiento de alguna manera anfotérico. ¿Sí? Entonces, lo que les decía recién, el anfoterismo de alguna manera está relacionado con el número de oxidación, y dependiendo del número de oxidación, eso de alguna manera se correlaciona con el grado de covalencia en los enlaces que estaríamos considerando, ¿sí? Entonces, ya sea porque el ion metálico va a ser muy polarizante, o sea que tiene una alta densidad de carga, contiene una alta densidad de carga, es lógico que pensemos ya que hay un grado de covalencia, y si hay grado de covalencia, es lógico pensar que o es una forma de racionalizar la presencia del afonterismo, que es lo que vemos allá arriba con la presencia del aluminio. ¿Sí? Y de alguna manera también porque el ion metálico es polarizado por el átomo de oxígeno unido a él, por ejemplo, en el caso del antídoto. Bien, si ustedes se fijan, no, cuando uno habla de anfoterismo tiene que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el número de oxidación, y por otro lado, el grado de covalencia. Bien, esto es más o menos lo que les mostraba recién para que ustedes puedan ver o visualizar sin considerar el bloque de donde nos podemos encontrar con especies que pueden llegar a tener comportamiento anfotérico. ¿Sí? Acá tenemos este es el comportamiento, este es, si quiere decir, los óxidos de tipo básico, estos son todos ácidos, y acá vamos a encontrarnos con aquellas especies que pueden llegar a tener un comportamiento de tipo anfotérico. ¿Sí? Y de nuevo, analizar si es polarizante, si es polarizado si el ion metálico es polarizante, o si puede ser polarizado por el oxígeno que tiene unido al lado de él. ¿Sí? Y también uno, cuando quiere poner en evidencia esto del comportamiento anfotérico con el número de oxidación, donde podemos poner el ojo, si se quiere decir, es en los metales de transición, los cuales se caracterizan por tener muchos números de oxidación, dependiendo de cómo su combinación o con cuántos oxígenos de alguna manera están combinados o enlazados. Entonces, de alguna manera, si ustedes se fijan, aquellas especies que tengan más de un número de oxidación, es lógico pensar que pueden llegar a tener un comportamiento de tipo anfotérico. Entonces,
Si ustedes se fijan, en el caso del manganeso tenemos 5 números de oxidación posibles. Entonces, uno que podría analizar o que podría llegar a predecir de alguna manera que los números de oxidación más bajos van a tener un comportamiento más básico y eso va a pensar que tenemos óxidos de tipo básico. Cuando tenemos números de oxidación altos, uno puede pensar que esos óxidos van a tener un comportamiento o que esos óxidos van a tener un comportamiento de ácido. Y en el caso del más 4, uno puede decir, bueno, que está justamente en la zona intermedia de los números de oxidación y uno puede predecir de alguna manera un comportamiento de tipo anfotérico. En el caso de algunas especies, por ejemplo, como el cobalto, como el cobre y el zinc, en el caso del cobalto, uno, de alguna manera, por densidad de carga, uno puede esperar, si se quiere decir, que el cobalto puede llegar a tener un comportamiento anfotérico, ¿sí? Tiene que ver con densidad de carga, con carga y también tamaño, y lo mismo podemos esperar para el zinc, que tiene más 2, ¿sí? Por ahí en los metales de transición no es tan sencillo hacer el análisis de este comportamiento anfotérico, pero sí, por ejemplo, cuando tenemos varios números de oxidación, que es mucho más sencillo de alguna manera. Caso del cobre, el número de oxidación más 3, es lógico pensar que va a tener un comportamiento de tipo anfotérico. En el caso del vanadio, el más 4, uno también podría predecir que va a tener un comportamiento de anfotérico. De nuevo, lo que les trataba de manifestar, remárquenlo, muchas veces no es fácil de predecirlo. Uno podría llegar a decir, bueno, ¿por qué el zinc tiene un comportamiento anfotérico? Bueno, porque tiene una condición también de digamos, si se quiere decir, de cómo es el tamaño y cómo es la carga que llevan a que tengan justamente presente un comportamiento como tal. ¿Sí? Entonces, fíjense y remarquen esto, que el anfoterismo está bastante relacionado con el grado de covalencia. Este grado de covalencia va a aumentar con el número de oxidación del átomo central, y es como que y en este caso el metal se vuelve más polarizante. Cuando se vuelve más polarizante, de alguna manera, el comportamiento que ya tienen estas especies no es ni de muy ácido ni de muy básico, por eso un comportamiento intermedio. Cuando nosotros tenemos un enlace, por ejemplo, cuando tenemos en el manganeso el número de oxidación más 7, ahí no hay un aumento de la covalencia, ese enlace es covalente. ¿Estamos? Porque en el manganeso, en el óxido de manganeso 7, el óxido de manganeso 7, ahí no hay duda de que el enlace es covalente. El número de oxidación del manganeso es más 7. No hay un grado de covalencia. Ahí el enlace es covalente. En el caso del manganeso más 2, ahí el enlace es iónico. No hay un mayor o un menor grado de covalencia. La covalencia empieza a aumentar con el número de oxidación, pero sin llegar a ser covalente totalmente, ni llegar a ser o ser iónico totalmente, sino que está en una situación donde el metal se vuelve más polarizante, y eso justamente hace de que se presente el anfoterismo en estas especies. Algo que sí les remarco es que si el óxido es anfotérico, el hidróxido correspondiente también va a tener el mismo comportamiento. Bien, hasta el momento hemos tratado de abarcar un poco, si se quiere decir, el concepto de Bronsted-Lowry. Pero ¿qué pasa si uno quiere ser un poquito más abarcativo? Bueno, cuando uno quiere hacer un poquito más abarcativo, tendría que ir a la definición de acidez de Lewis. Y de alguna manera esta definición ya se libera, y eso es muy importante, de si hay o no presencia de protones. Entonces, de alguna manera uno ya puede abarcar otras especies que no tengan protones. Entonces, cuando uno quiere abarcar esa definición para considerar otro tipo de especies, uno puede, digamos, el concepto dice que evolucionará hacia la teoría, digamos, hacia el concepto de acidez
o de basicidad de Lewis. Entonces, bajo este concepto, un ácido de Lewis, que puede ser un átomo, un ion o una molécula, una especie que ustedes quieran, que de alguna manera tiene la posibilidad de aceptar un par de electrones, ¿sí? Entonces, la idea es acá buscar si esa especie tiene tendencia a aceptar electrones. Por ejemplo, ¿quiénes tienen tendencia a aceptar electrones? Es lógico pensar que aquellas que tengan carga negativa, carga positiva, aquellas que tengan un octeto incompleto, ¿sí? Entonces fíjense que todas estas especies de alguna manera responden a esas condiciones, tienen tendencia a aceptar un par de electrones. Pero ¿qué sucede ahora con la base de Lewis? A diferencia del ácido, tienen ahora la posibilidad de donar o ser dadores de un par de electrones, ya sea porque tienen una carga. Fíjense cómo tenemos acá una carga negativa, o sea que las especies con carga negativa ya de alguna manera uno puede identificarlas como base de Lewis, o aquellas que tengan una disponibilidad de par de electrones para recibir, digamos, de alguna manera reaccionar con una base, con un ácido de Lewis, como podría ser el amoníaco o el agua. En este caso, la reacción ácido-base se da entre una especie que tiene tendencia a donar electrones con una especie que tiene tendencia a aceptarlos. Eso de alguna manera conlleva la formación de un enlace de tipo dativo, ¿sí? Y a la generación de una reacción ahora ácido-base con la formación de un adulto, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es remarcar que hay muchas especies que no se comportan ni como un ácido ni con una base en base a las definiciones anteriores, pero sí se comportan como un ácido, como una base de Lewis. Entonces, si uno quiere hacer una experimentación general, uno puede decir que todas las reacciones de alguna manera se comportan, o de alguna manera todas las reacciones uno las podría pensar que son reacciones de tipo ácido de bases de Lewis. Bien, ¿por qué? Porque todas de alguna manera suponen la transferencia de electrones de una especie ácida, la transferencia de electrones de la especie ácida a la base. ¿Estamos? Bien, entonces, cuando uno empieza a analizar, se va a dar cuenta que de alguna manera esto es correcto. Entonces, todas las reacciones ácido-base también uno puede llegar a decir que responden a la acidez de Lewis. Bien, dentro de esto tenemos que ver, vamos a tratar de hacer un análisis de cuáles son ácidos de Lewis y cuáles son bases de Lewis. Principalmente, los ácidos de Lewis tienen tendencia a aceptar electrones, van a ser las especies que tienen carga, ¿sí? Y de alguna manera tienen que tener disponibilidad de orbitales S y D que tienen que estar vacíos. ¿Por qué? Porque si no los tienen, de alguna manera, ¿cómo van a aceptar esos electrones? Y también aquellas especies que son especies neutras, si ustedes se fijan, ¿dónde están especies neutras donde uno puede individualizar un centro que tiene densidad electrónica o tiene una densidad de carga positiva. Eso cuando se da, bueno, con aquellas especies que de alguna manera, o con aquellas especies donde tenemos átomos terminales que son muy electronegativos y que de alguna manera eso va a generar de alguna manera una densidad de carga positiva. Entonces, el carbono en el dióxido de carbono se convierte ahora en un centro de acidez de Lewis. Por lo tanto, uno puede llegar a decir que el dióxido de carbono es un ácido de Lewis. También lo que les decía recién, aquellas especies que tienen octeto incompleto, ¿sí? Y que de alguna manera tienen la posibilidad y tienen la disponibilidad de orbitales para aceptar un par de electrones. Cuando uno piensa en una reacción ácido-base de Lewis, uno puede de alguna manera pensar en lo que se conoce como la formación de un complejo. Es decir, la formación de una especie que tiene dos partes, la parte ácida y la parte básica, y que de alguna manera, cuando se combinan estas dos partes, lleva a que la especie que se genera ahora tiene una estabilización extra que se debe a que de alguna manera tiene menor energía con respecto al ácido y al ácido y a la base del cual proviene. Y eso que lleva de alguna manera a una reacción exotérmica, ¿sí? La generación de esta reacción, una reacción exotérmica, por lo cual uno puede visualizar o puede
inferir que el aducto que se genera va a tener menor energía con respecto a los reactivos de cual procede. Y eso de alguna manera uno lo puede llegar a pensar también como una reacción en términos de teoría de orbitales moleculares, donde si ustedes se fijan, nosotros tenemos el ácido, que el ácido de alguna manera tiene su orbital molecular más alto desocupado, y ahora tenemos, y acá tenemos la base donde tenemos el orbital molecular más bajo, este es el más bajo, el más alto ocupado, y este es el desocupado. Entonces fíjense que acá, cuando se genera la reacción, ustedes cuando se da el complejo, en esta situación se genera una nueva, se va a generar una nueva distribución o un nuevo diagrama de orbitales moleculares, donde si ustedes se fijan, estos orbitales del HOMO que provienen de la base se van a estar posicionando en un orbital molecular enlazante de menor energía que con respecto, si se quiere decir, digamos, a la base de la cual están partiendo. De nuevo, como ahora este par de electrones va a estar ubicado la probabilidad de encontrarlo se da entre los núcleos del ácido y de la base, nosotros podemos llegar a decir que esto lleva justamente a la formación del enlace. Bueno, eso es lógico también analizarlo porque estamos pensando de que acá se ha generado un orbital molecular de tipo enlazante. Entonces fíjense que la reacción ácido-base de Lewis, uno puede llegar a decir que se forma el enlace a partir de ¿qué? Del aporte que puede hacer la base, que el ácido los aceptó, y que cuando uno ve la distribución energética, el complejo o el aducto que se generó, los electrones involucrados en la formación del enlace tienen menor energía que si estuviesen en digamos, en las especies que partimos, tanto el ácido como la base correspondiente. Bueno, eso es una forma de tratar de visualizar una definición un poco más genérica de lo que es un ácido y lo que es un ácido y lo que es una base. Pero también hay un concepto bastante interesante desde el punto de vista un poco más de la práctica, y considerando de cómo se presentan las especies en la naturaleza, que es el concepto de ácidos y bases duros y blandos. Este concepto de ácidos y bases duros y blandos solamente surgieron, en realidad no solamente, surgieron de alguna manera de una experiencia empírica, de tratar de predecir o de decir por qué en la naturaleza encontramos este tipo de elementos, por qué lo encontramos acá, o también de alguna manera para poder predecir por qué ocurren algunas reacciones en un sentido y por qué otras no. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener acá la situación, perdón, de decir, porque si yo analizo esta reacción y no conozco el sentido de la flecha, uno dice, bueno, que lo que va a estar ocurriendo es que el fluoruro de potasio sí reacciona con el yoduro de litio y se van a formar estas dos especies y se van a generar estos productos. O porque ahora, si yo analizo esta reacción y no conozco el sentido de la flecha, porque en realidad si yo mezclo fluoruro de potasio con yoduro de rubidio no va a ocurrir nada, pero si yo mezclo yoduro de potasio con fluoruro de rubidio, sí voy a obtener los productos que anteriormente los mencionaba. Bueno, el análisis empírico de todas estas reacciones les llevó a Pearson, que es una persona, digamos, que es el científico al cual se le debe de alguna manera esta clasificación o esta teoría, de alguna manera para clasificar o indicar o predecir la de estas reacciones, generó este concepto de ácidos y bases de Lewis. Los clasificó a los ácidos y bases de Lewis, a todos, digamos, si se quiere decir, a todos los que estamos considerando como duros o blandos. Entonces, ¿a qué llamó base? Bueno, a aquella especie que tiene una carga negativa o que de alguna manera tiene un par de electrones para donar, ¿sí? Que es más o menos lo que nosotros venimos analizando hasta el momento, y al ácido, aquella especie que posee una carga positiva o que puede aceptar un par de electrones. Entonces fíjense que de alguna manera el concepto de ácido y base de Pearson es lo que estuvimos analizando con Lewis. Pero ahora lo que él le va a sumar
lo que va a incorporarle de concepto esto de duro y de blando. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que un ácido es duro? Bueno, fíjense que son aquellas especies que están caracterizadas por una baja electronegatividad. Eso es muy importante. Baja electronegatividad. Fíjense que de alguna manera tienen un tamaño relativamente bajo y tiene una alta carga. Entonces, de alguna manera, fácil. ¿Cuándo vamos a tener un ácido duro? Cuando tengamos una alta densidad de carga. Aquellas que tengan una alta densidad de carga y sean muy polarizantes, uno los puede considerar de alguna manera como un ácido duro. ¿Y quiénes son los ácidos duros? Bueno, la referencia es que son la mayoría, si se quiere decir, de los metales de la tabla periódica. Los metales más pequeños del grupo 1 y 2, ¿por qué no los más grandes? Porque los más pequeños son los que tienen mayor densidad de carga. Los números de oxidación situados a la izquierda, en los números de oxidación que tengan obviamente los números de oxidación más altos, y también aquellos cationes que tengan una configuración electrónica de gas noble. ¿Sí? Los que son intermedios, bueno, serían los que tenemos, si seguimos teniendo carga de alguna manera, pero tienen una electronegatividad que es medianamente alta, ¿sí? Y que tiene una baja densidad de carga. ¿Esto a qué nos lleva? A una conclusión, a que de alguna manera son poco polarizantes, ¿sí? La mayoría, esto quien cumple con la mayoría de los metales de transición situados a la derecha de la tabla periódica, ¿sí? Y también de alguna manera, así como los complejos de metales de transición con bajos estados de oxidación. Ya lo vamos a ver eso un poquito, pero nosotros no vamos a ver complejos, sino en este caso vamos a analizar particularmente cada una, digamos, de las especies de forma individual. Y lo que sí se identificó que el ácido más blando que se conoce es el oro con una carga positiva. Y lo que tienen de alguna manera una acidez intermedia, bueno, ni es ni duro ni es blando, ¿sí? Entonces, estos, ¿cómo se caracterizan? Porque de alguna manera tienen cargas pequeñas, de alguna manera tienen carga más pequeña y tamaño un poco más grande sí, con respecto a los ácidos duros, y bueno, lógico pensar que tienen cargas mayores y tamaños menores con respecto a un ácido blando. Y la mayoría de ellos son metales de transición, para que ustedes los puedan referenciar. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos para que ustedes lo analicen. Nosotros no vamos a apuntar particularmente que ustedes se aprendan de memoria, sino que vamos a tratar de que ustedes puedan, de forma comparativa, predecir entre dos especies cuál será más duro o cuál será el más blando. Entonces, en este caso, siempre en el caso de los ácidos, uno puede hacer referencia al análisis de la densidad de carga. Como la mayoría son especies que tienen carga, uno analizando ese concepto, uno puede decir cuál es más duro y cuál es más blando. Entonces, si uno analiza, en este caso, los del grupo 1 tienen todos carga más 1, uno puede, si compara el litio con el sodio, fíjense que el litio al tener un menor tamaño va a tener mayor densidad de carga, entonces este va a tener un comportamiento de ácido, va a ser un ácido más duro si lo comparo con respecto al sodio. Pero si yo ahora comparo el sodio, por ejemplo, con el potasio, ahora yo puedo decir de alguna manera que el sodio tiene una dureza mayor con respecto al potasio. Entonces, en este caso, el sodio va a ser el ácido duro y el potasio va a ser el ácido blando. Por eso, generalmente, en estos casos, lo que uno trata de considerar es la comparación entre las especies que estamos analizando. Y a eso vamos a apuntar nosotros también. ¿Qué pasa con las bases duras y con las bases blandas? Bueno, las bases duras, recuerden, marcadamente, van a ser aquellas especies que tengan carga, ¿sí? Entonces, de alguna manera, son especies que pueden llegar a tener carga y que tienen electronegatividad digamos, y que el átomo dador, ¿sí? El que tenga la carga o de alguna manera la especie que tenga la disponibilidad de los electrones, tiene que tener una alta electronegatividad. Y el tamaño tiene que ser medianamente pequeño, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando vamos a considerar, tenemos el flúor, perdón, el fluoruro, tenemos el óxido, el oxidrilo, y así son todas especies con carga. En este caso tenemos el nitrato, tenemos nitrógeno y oxígeno, o sea, todos son átomos
pequeños, digamos, tienen carga, son todos átomos pequeños, altas electronegatividades. En este caso, el fósforo, lo más importante que tenemos que remarcar en el caso de perdón del fosfato, son las 3 cargas negativas, como para que ustedes lo puedan visualizar. Y en el caso de las bases blandas, ahora, el átomo de Ador tiene una electronegatividad relativamente alta, ¿sí? Pero sí tiene una particularidad, es que son voluminosos y muy polarizables. Entonces, ustedes se fijan, dentro de las blandas, el típico ejemplo con el que nos vamos a encontrar nosotros es el yoduro. El yoduro es una base totalmente blanda, es fácilmente polarizable de alguna manera, entonces no tiene mucha tendencia a ceder electrones. Eso también es lo que uno tiene que tratar de visualizar en el caso del concepto. En cambio, por ejemplo, el fluoruro es pequeño, se quiere decir, tiene mucha tendencia de alguna manera si se quiere decir, a ceder su carga. ¿Por qué? Porque es tan electronegativo que realmente después la puede compartir, no la va a perder. Lo mismo va a pasar con el amoníaco, con el agua, que son especies que tienen disponibilidad muy marcada de perder electrones, que los pueden compartir sin saber que ponen en juego que los vayan a perder. Entonces acá un pequeño desafío para poder hacer una pequeña clasificación, de nuevo comparativa. Fíjense que acá tenemos una especie. El hierro más 3, tenemos yoduro, tenemos carbonato, tenemos cloro, tenemos cloruro y tenemos cobre más. En el caso del el hierro más 3, ¿cómo lo podemos clasificar? Y bueno, en el caso del hierro más 3, una de las clasificaciones para pensar es decir, ¿va a ser ácido o base? Bueno, tiene carga positiva, entonces tiene que ser ácido. Ácido blando, duro o blando, y bueno, tiene una alta densidad de carga, entonces uno puede hacer una referencia de que puede ser un ácido duro. El yoduro tiene carga negativa, perfecto, es una base. ¿Pero qué tipo de base? ¿Es voluminoso? ¿Es muy polarizable? Sí, es súper voluminoso, tiene baja electronegatividad, también tiene baja carga y es muy polarizable. Entonces, no hay duda de que eso va a ser una base blanda. En este caso tenemos el carbonato, el uranio, de alguna manera, y que es un anión que tiene oxígeno, tiene 2 cargas negativas, por lo tanto eso nos da idea de que es una base y una base de tipo dura. En el caso del cobre, el cobre es cobre más, y de alguna manera acá tenemos que tener una idea de qué sucede. Primero, es un metal de transición, pero que no está, no está a la izquierda, sino que estamos a la derecha y que tiene una baja carga, entonces uno no hay duda que uno puede considerarlo un ácido blando. En el caso del cloruro, el cloruro no tiene una densidad de cloruro. Primero tenemos que identificar en este caso que va a ser una base, ¿sí? Y que como base tiene una particularidad, tiene un tamaño relativamente grande, pero tampoco es muy grande, tiene una densidad, tiene una electronegatividad que es alta, pero que no es muy alta, entonces uno puede pensar que tiene un comportamiento intermedio. Cuando uno hace un análisis empírico de lo que trataba de inferir Pearson, uno puede hablar del principio de Pearson, de los ácidos y las bases duras y blandas, y lo que dice de alguna manera este principio es lo siguiente, que los ácidos blandos reaccionan más rápidamente formando enlaces más fuertes con bases blandas, mientras que los ácidos fuertes lo hacen que los ácidos duros lo hacen con bases duras, ¿sí? Entonces, uno que puede llegar a decir que las bases duras tienen afinidad por los ácidos duros y viceversa, y lo mismo pasa con los ácidos blandos, que tienen afinidad por las bases blandas. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza a analizar las características, se da cuenta que las interacciones de tipo ácido-bases duras son predominantemente electrostáticas, de tipo iónicas, mientras que en las interacciones de tipo ácido-bases blandas, las que predominan son las interacciones de tipo covalentes. ¿Sí? Y eso de alguna manera es lo que explica esta situación, si uno lo quiere poder poner en análisis. Imagínense acá, pensemos de este punto de vista, yo tengo yoduro y potasio, tengo flúor y litio. El yoduro, mejor, vamos con cualquiera de ellos. Si uno tuviese que pensar, el flúor, ¿con quién
tendría mayor interacción con una especie que tiene mayor densidad de carga o menor densidad de carga si tiene posibilidad. Bueno, que tienen la mayor densidad de carga, que en este caso es el litio y no el potasio. Entonces, de alguna manera, si uno se fija, acá como que el flúor está muy cómodo interaccionando con el litio y también lo sería en este caso el yoduro. No sé si el potasio está muy cómodo con el yoduro, pero bueno, este es que gana la tendencia. Entonces, por eso, de alguna manera, cuando uno se fija y mezcla fluoruro de potasio con yoduro de litio, va a ocurrir o no una reacción cuando mezclemos esto. Y bueno, fíjense que en este caso, uno tiene que tratar de separar y fijarse y analizar. Lo duro se mezcla con lo duro, lo blando interacciona con lo blando. ¿Tengo esa posibilidad? Sí. ¿Por qué? Porque en este caso, el fluoruro, que es una base dura, va a reaccionar preferentemente, va a interaccionar predominantemente con el litio, que es un ácido duro. Y eso conlleva la reacción justamente en este sentido. Pensemos acá lo que está ocurriendo, o en este caso aquí, fíjense, va a ocurrir esta reacción y bueno, sí, el fluoruro tiene tendencia o tiene la posibilidad de interaccionar con una base, perdón, el flúor va a tener la posibilidad de interaccionar con un ácido más fuerte que con el cesio con el que está de alguna manera interaccionando. Entonces eso lleva a la formación del fluoruro de potasio y ahora el yoduro, que de alguna manera es una base blanda, va a tener mucha más interacción con el cesio, que es un ácido blando y por lo tanto también eso complementa o ayuda a la formación del yoduro de cesio y eso es lo que determina la reacción en este sentido. Bueno, cuando uno quiere hacer de alguna manera un análisis, bien, es como que uno puede llegar a decir que los que tienen mayor densidad de carga, que podría llegar a ser esta situación, tienden a generar interacciones de tipo ácido-base duras y predominantemente electrostáticas, y aquellos que tienen menores densidades de carga, o sea que tienen o menor carga o son más voluminosos, tienen tendencia a generar interacciones de tipo blandas y generalmente son predominantemente de tipo covalentes. Esto de alguna manera es lo que predice o lo que uno encuentra desde el punto de vista geológico. La gente que hace geoquímica estudia mucho este tipo de comportamientos porque les ayuda a predecir por qué algunas especies, por qué el hierro se encuentra de alguna manera en la naturaleza siempre acompañado de algún tipo de especie y no otras, por qué el silicio se encuentra siempre con un tipo de especies y no con otras. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, utilizar estos principios son de interés, si se quiere decir. Bueno, también acá les presento algunas reacciones de desplazamiento. ¿Sí? Uno puede darle también algún tipo de explicaciones, pero por ejemplo, en este caso, porque si yo agrego yoduro a un sólido de bromuro de plata, un sólido que tiene un KPS bastante pequeño, se ve una reacción de desplazamiento de bromuro, y bueno, porque en este caso la plata, que es blando, interacciona preferentemente con el yoduro, que también, digamos, la plata, que es un ácido blando, prefiere interaccionar con el yoduro, que es una base blanda, y eso justamente lleva a una eficiencia de interacción entre blando-blando y el desplazamiento del bromuro.